Hola, muy buenas noches. Miércoles 19 de febrero. Y bueno, ya estamos con nuestro tema de hoy, que es qué significa ser mujer y participar en política en el Perú. Y digo en el Perú porque nosotros tenemos algunas cualidades y variantes sustanciales. Con las disculpas del caso, esa transmisión estaba para hoy día 5:30. Pero bueno, aquí estamos. Solo les pido 2 segundos. Voy a compartir esto en otras plataformas. Y entonces empezamos con este tema que me parece crucial frente al Bicentenario. Bienvenido Luis Felipe, Richard Tribeños, calor infernal. Solo un segundo, por favor, 2 minutos que comparto esa transmisión. Solo me falta una plataforma. Bien, muy buenas noches a todos los que están acá en esta transmisión. Mi nombre es Sandra Guerra. Vengo haciendo con esta la cuarta transmisión sobre temas relacionados a política, comunicación política, análisis político. Y bueno, en esta ocasión el tema que vamos a tratar se denomina ¿qué significa ser mujer y participar en política en el Perú? Este tema en realidad puede tener un cierto sesgo porque siendo yo mujer y teniendo que ver, no en la vida política, una participación activa, pero sí de pronto, digamos, tras bambalinas, que es donde yo me vengo desarrollando hace ya bastante tiempo. Obviamente tengo una perspectiva y un punto de vista quizá particular y que no voy a concordar con todos los presentes y sobre todo algunos hombres. Entonces,
Quería empezar, voy a estructurar esta transmisión de la siguiente forma. Primero voy a contextualizar qué significa en realidad ser mujer en el Perú. El contexto, bajo qué modelo, bajo qué coyuntura nos desarrollamos más allá de la política, qué brechas sociales, ante qué mapa de desigualdad la mujer se posiciona en el Perú. Y digo que es importante contextualizar el panorama, digamos, el terreno sociopolítico de la mujer, porque no es lo mismo encontrarnos ante un modelo desigual, un mapa desigual respecto a cifras que voy a mencionar en un momento, y optar o pensar en participar en política, que solo hacerlo cuando el terreno está mucho más parejo en muchos aspectos en el género masculino. Entonces, no quiero, digamos, que se interprete esto como una posición feminista, pero sí es importante analizar de por qué o cuáles son las barreras que tenemos para la participación en política de las mujeres. Entonces, es necesario cuestionarse al respecto básicamente para no naturalizar un modelo que, valga la redundancia, naturaliza desigualdades. Entonces, tenemos muchas expresiones de marginación, desigualdad, violencia, en el que la mujer día a día, digamos, se desarrolla. Entonces, el suelo no está parejo. Entonces, no es que simplemente esté la ley de cuota de género, sino que va más allá de eso. ¿Por qué la mujer no quiere ser parte de esta cuota? ¿O por qué los partidos se ciñen al 30% cuando esa es la base? Es decir, ¿por qué no equiparan la cancha a un 50-50? Entonces, es imposible discutir sobre oportunidades de participación en la política en un contexto de desigualdad. Eso me parece primordial entenderlo, ¿no? Porque mucha gente dice y se pregunta, sí, pero si tienen acceso de igual a igual. Una cosa es que tengas acceso, el campo de acción, la legalidad. Otra cosa es si tienes la posibilidad, la oportunidad y la convicción y sobre todo, vuelvo al tema, la posibilidad de participar en una coyuntura no necesariamente favorable para la mujer. Entonces, vamos a algunas barreras, algunos puntos antes de entrar a la ley de cuota de género en sí y analizar un poco la historia de la participación de la mujer en la política peruana, ¿no? Entonces, la primera barrera que yo veo, y ojalá que coincidamos con algunos de ustedes, es el tema de la educación. Desde la educación tenemos una educación estereotipada, absolutamente homogeneizada. Entonces nos hace preguntar desde ese punto cuál es el rol que tenemos como mujeres en la sociedad. La propia educación patriarcal se traslada hacia la educación estatal primaria, secundaria. Entonces nos va aislando un tanto más del campo político o la arena política que ha sido básicamente construida para el hombre. Y lo voy a explicar luego por qué. Y esa es una posición particular. Entonces, hay otra barrera también, la posibilidad de ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos. Muchas veces marcan a la mujer desde temprana edad. Entonces, por ejemplo, está un tema que es la maternidad adolescente. Tengo algunos datos. En el Perú, 13 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas por primera vez. Estos son datos actuales entre inicios del 2018 de ENDES. Entonces tenemos 41% de nacimientos prematuros registrados el 2019 los tuvieron niñas y adolescentes entre 12 y 17 años. Es decir, además de eso tenemos de que cerca de 1 millón de peruanas, vale decir el 19%, ha abortado a nivel nacional. Y algunos se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver esto con la participación de la política por parte de la mujer? Y sí,
porque son barreras del contexto social que impiden, es decir, restan, si quieren llamarla en cantidad, la participación de este grupo, que no es minoritario porque somos 51% a nivel de macro del país, mientras que 49% de hombres en el Perú. Entonces no es que seamos un grupo minoritario, somos un grupo minoritario en política y hay que saber expresar esto correctamente, porque mucha gente dice, pero es un grupo marginal, es un grupo chico, es un grupo menor. Nada más falso que esto. Lo que de pronto es un grupo, sí, un porcentaje menor en política, que elección tras elección ha ido mejorando, pero nunca hemos pasado el 30%, como en el caso de México, Argentina, Bolivia, que es un país top, y lo voy a explicar después, en cuanto a cuota y efectividad en el campo sobre participación de la mujer. Entonces, tenemos esta práctica de aborto que es transversal a todos los niveles socioeconómicos en el país, ¿no? Con una mayor incidencia en los sectores C, D y E, el 81% del total son D. Entonces, si esta es una brecha para lograr la participación equitativa de la mujer en la política, por supuesto que sí, definitivamente sí. Una mujer que se embaraza entre los 12 y 17 años, como es en el Perú, que acabo de dar la estadística, 41% de nacimientos prematuros registrados en 2019 pertenecen a este grupo. ¿Cómo es que podría pensar siquiera en hacer una vida política si lo que tiene que pensar es en conseguir un trabajo, por lo menos, o terminar la educación secundaria, intentar estudiar alguna carrera técnica y sobrevivir en su día a día? Entonces la política no es algo que te dé pues dinero desde que empiezas a militar en un partido. Entonces la política demanda lectura, convicción, tiempo para ser militante, tiempo para adentrarte, tiempo para participar en debates, foros. Es decir, si vemos que un gran porcentaje de mujeres registra embarazos en niños y adolescentes, ¿cómo es que podemos pensar que son un grupo o son, digamos, mujeres potenciales para pensar en que van a ser parte de nuestra vida política? Si están, digamos, vamos a decirlo crudamente, están apenas subsistiendo con la mega responsabilidad que significa ser madre sin tener una carrera ni recursos, entonces sí es una brecha, y es una brecha gigante. Porque hay mucha gente que dice, bueno, son el 51%. Y bueno, entonces está la ley de cuotas, que a partir del 2021 va a ser del 40%. Hasta la fecha es del 30%. Entonces, bueno, digamos, no necesitan privilegios, ni necesitan, vamos, tener ciertas ventajas. Tienen que competir de igual a igual. Pues no se puede competir de igual a igual si existe una serie de desigualdades, marginaciones en el camino que se desarrolla a una profesión, a la vida política misma. Entonces, por eso es importante para mí hablar de mujeres, del aborto clandestino, del embarazo adolescente, para después siquiera plantearnos la posibilidad de hablar de una vida política, ¿no? Es lo que mucha gente de pronto no recae, no se da cuenta, porque es muy fácil decir, bueno, ya tienen todo para participar, y si no quieren, y si no les gusta, y si no participan es porque no les gusta la política. Leí por allí también un comentario como que no les gusta la política, como tampoco no les gusta el fútbol. Son micromachismos y son absurdos que no tienen nada que ver con la realidad. Una cosa es querer, otra cosa es poder. Una cosa es tener que, y no entro en ningún machismo, pero tener que preocuparte por tu familia, dejar la cena y luego irte a una tertulia política que dura hasta las 2 de la mañana, y cuando vuelves tu marido se molesta. O sea, existen detalles tan así de fondo que no se visibilizan. Y entonces la gente dice, bueno, ya está el campo, está el porcentaje, ya depende de ti. Sí, pero hay que analizar todas estas brechas, ¿no? Otra barrera es la situación de la mujer respecto al mercado de trabajo, ¿no? Las barreras que le permitan una independencia económica, tener un negocio propio, una pequeña empresa,
para recién después pensar en acceder a la vida política. Como yo, estudiante, o estudiante de vamos a decir, de un instituto de carrera técnica, tengo 22, 23 años, ¿cómo es que puedo pensar en adentrarme en la vida política si lo que necesito es primero un medio de subsistencia? Entonces, en tal sentido, hay que evaluar que algunos me dirán, pero bueno, eso lo propio ocurre con los hombres. Sí, pero no. Por ejemplo, INEI dice que la brecha salarial entre hombres y mujeres asciende en promedio a 572 soles. El ingreso promedio de las mujeres alcanzó, y estos son datos recientes, 1.240 soles en promedio en 2019, mientras que el de los hombres se ubicó en 1.812. 572 soles que nos hacen pensar, aunque ustedes no lo crean, que es tan o más fácil pensar en la vida política. Primero está el tratar de equiparar otros aspectos, los que acabo de mencionar, tratar de sobresalir en estos para después pensar en que si la política nos resulta rentable, nos resulta de alguna forma económicamente atractivo, ¿no? O nos va a dar la posibilidad de vivir decentemente. Entonces son muchos aspectos que la mujer tiene que jugársela más antes de pretender entrar a la vida política. Otro aspecto importantísimo que estoy segura que no muchos lo han pensado a la hora de pensar en hacer política es el tema de la violencia social, doméstica, familiar, el tema de trata de personas, que es altísimo y sobre todo afecta a mayor cantidad de mujeres, ¿no? En el 2019 los feminicidios alcanzaron a 203, mientras que van 24 a la fecha en el 2020. Sí, es una brecha es una desigualdad, entra en estadísticas de marginación a la hora de ver el panorama o pensar en participar en vida política. La mujer vive y se desarrolla en contextos de, vamos a decir, inseguridad altísima en el Perú. Es decir, cada vez que salimos con, digamos, mucho miedo de que si tomamos un taxi vamos a terminar violadas, si alguien nos roba, además de robarnos, nos va a matar, si vamos a ser víctimas de acoso. Muchas mujeres en este momento son parte de violencia doméstica, de trastornados mentales, enfermos mentales, que termina muchas veces en feminicidio. Allí están las estadísticas, ahí está la data. Entonces no es tan fácil, repito, como decir, bueno, está el 30% y a partir del 2021 tienen el 40% de cuota de género, y si no quieren es porque no les gusta. Acabo de darles brechas de desigualdad por las cuales no es tan simple como decir participa en política, la cancha está para ti, si no quieres porque no te gusta, ve a hacer cocina, anda a la cocina, o bueno, no te gusta el fútbol, no te gusta la política. Esos machismos, ¿no? De gente que ya va entrando en años, felizmente están en extinción. Entonces acabo de darle ya 4 brechas que tienen que ver con el tema del trabajo, que tienen que ver con los derechos reproductivos y sexuales, que estoy segura que no se han puesto a pensar. Cuando nosotros hablamos de participación en la vida política, tenemos que pensar en la participación y en derrocar muchas barreras de desigualdad para después pensar en participar en la vida política. Embarazos altísimos entre 12 y 19 años no nos permitirían estar, digamos, o adentrarnos en participación política cuando lo que hacen estas adolescentes es sobrevivir para dar de comer a sus niños, y generalmente son madres solteras. Entonces estos datos no aplican para el género masculino. Les repito que no tiene nada que ver con feminismo. Les he dado datos y estadísticas reales, actuales, ¿no? He hablado del estereotipo en la educación, la homogeneización. He hablado de la situación de la mujer respecto al mercado de trabajo, desigual también. He hablado de la violencia social, los datos de feminicidio del 2019 al 2020.
Entonces, en conclusión, la actividad política es una actividad diseñada por y para varones. Entonces, detrás de la política hay poder, hay dinero, hay corrupción. Y en esta, vamos a decir, preasignación de los roles sociales, claramente las mujeres no tienen prioridad porque tienen esas desventajas sociales, esas barreras, he mencionado solo 5, podrían ser 8, 10, 15, que no están necesariamente en los hombres. Y no digo que en los hombres no se dé, pero las estadísticas en las mujeres son más altas en todas las barreras que he mencionado anteriormente. Entonces, esto, quieran o no, es una desventaja, porque si podemos ser 51% de mujeres en el Perú versus el 49%, bueno, vamos a redondear, somos 50-50, entonces no tendría por qué haber, digamos, 30 y pico parlamentarias en el Congreso respecto a la cifra macro que son 130. Sí, pero lo que nos tenemos a poner a pensar es que no es que exista la ley, es que si existe la misma, digamos, en la carrera hacia la vida política, existe las mismas oportunidades respecto a las barreras sociales en las que se desarrolla la mujer. Entonces no es lo mismo que el Estado, la legislación, abra el espectro a poder. Una cosa es querer, otra cosa es poder, ¿no? Entonces, suceden temas así de anecdóticos. En reuniones, por ejemplo, cuando tú vas y estoy hablando de cosas absolutamente reales, y alguien que sí se desarrolla en debates o tertulias políticas. Entonces no estoy hablando de que me contaron, ¿no? Cuando tú vas a una reunión entre mujeres, el debate político es muy rico, es muy arduo. Digamos, hay mucha brillantez en la participación y las mujeres se desinhiben y todo fluye. Cuando tú quieres una reunión social donde imperan generalmente en los grupos, cenas de camaradería, donde se habla de política, partidos políticos, sobre todo esto se da mucho previo a elecciones. En una mesa de 10 existe una mujer hablando de política generalmente. Cuando tú vas a hacer una intervención, no estás pensando solo en intervenir y ya, estás pensando además en cómo brillar. ¿Por qué? Porque siempre te vas a sentir con menos piso y menos privilegio siendo minoría en un debate de 10. Es así de simple, no es machismo, no tiene nada que ver con, vamos a decir, con estereotipos. Pero en cambio tú, cuando estás simplemente en una tertulia, un debate político, solo participas, porque participas y tienes el derecho de. Si tú eres una frente a 9, tienes que pensar muy bien lo que vas a decir, porque vas a tener mucho debate y oposición. Entonces son detalles de esta naturaleza la que mucha gente no se puso a pensar. Yo recuerdo que hice una encuesta el año pasado de por qué mujeres no participan en política o en debates en las mismas redes sociales. Decía, una de las respuestas que más coincidía y donde se hacía mayor acceso era de que era mejor no exponerse, porque siempre que uno intenta dar una idea sobre política, por más estructurada y fundamentada que ésta sea, encuentras una persona de 70 años para arriba que quiere opacar tu punto de vista. Y lo he leído, y hubo como 100 respuestas en esta encuesta. Y en efecto, entonces, no es que la mujer no conozca de política, es que prefiere no exponerse. Tiene un sentido, vamos a decir, de inteligencia emocional un tanto más desarrollado. Entonces, prefiere la no exposición a ciertos micromachismos. Y esta es una realidad, a muchos no les gustará oír, pero esa es la realidad, eso es lo que ocurre. Entonces, todo lo que he mencionado es que, bueno, ok, el tema no es la ley que obliga a ponernos. O sea, el 30 a partir del
2021 40 y va en ascenso en los siguientes años, ¿no? Es que vivimos una situación de desigualdad en cuanto a oportunidades y acceso a las mismas, y es lo que tenemos que tomar conciencia. Entonces no es que la cancha esté abierta, que si no participas es porque no te gusta, porque no te da la gana, porque te falta conocimiento. Es porque antes, para los que recién se conectan, he mencionado solo 6 barreras sociales de desigualdad que tienen que ver con la educación, los derechos de reproducción, la violencia, la trata, las barreras laborales que merman, minimizan no la posibilidad, sino la cancha no está nivelada en ese punto. Entonces, si en esas cifras la mujer está siendo más afectada, obviamente la posibilidad de pensar en participar en política, en hacer una carrera política, queda relegado en un tercer, cuarto, quinto plano, porque primero hay que superar las barreras anteriores. Es decir, nadie en ese contexto, de siendo madre a los 15 años, nadie siendo víctima de violencia familiar, nadie ganando 1.200 o 500 soles menos que el hombre, piensa de igual modo en jugársela en una vida política. He allí la desventaja, porque siempre encuentro personas que dicen y repiten que no se trata de darles mayores o mejores oportunidades porque tenemos las mismas capacidades. Por supuesto que no, pero hay una lógica inversa. O sea, hay que pensar en por qué no es porque esté en las leyes, sino en por qué no llega la mujer a la vida política, más allá de que estén los espacios abiertos. Es porque definitivamente cuando hay barreras de desigualdad, la política no es prioridad, porque hay que salvaguardar y superar primero las barreras de subsistencia. Entonces, es un tema muy interesante que se podría armar de todo un nuevo debate, pero solo quería dar esa introducción, por así llamarlo, para tomar conciencia o contextualizar por qué es que la participación de la mujer en la vida política es aún menor y no supera el 30%. Estaba escuchando estos días unas ponencias que dio Stephanie Russo, que es una canadiense ya que radica en el país, y hablaba sobre la participación y representación política de las mujeres en el Perú. Digamos, es una entendida en la materia. Y bueno, ella igual hace cierta historia, perspectiva histórica, y a la que quiero remontarme de alguna forma, ¿no? El problema, y se pregunta ella, ¿por qué es relevante hablar de participación política en las mujeres? Es decir, ¿dónde radica la importancia de? Porque finalmente entender por qué la desigualdad en los números sí es crucial, ¿no? Entonces, en la perspectiva histórica, decía ella que el problema se origina en los momentos fundacionales de los primeros regímenes democráticos. Habla de que cuando a partir del siglo XVIII en Europa y en América del Norte y en el siglo XIX en América Latina, digamos, se establecen los primeros regímenes de democracia representativa. Y esta democracia representativa tiene una concepción de participación universal de la ciudadanía. Es decir, por primera vez en estos siglos y en estos continentes es que se habla de la masificación del voto, de la masificación de la política, que, digamos, debería incluir a todos los ciudadanos con base en una premisa, que es la igualdad. Y bueno, desde entonces, desde estos siglos, todavía en el Perú no llegamos ni al 28% en el actual Congreso. Entonces es una cuestión que avanza bastante lento, ¿no? Entonces, analiza que en esta fuerte división de roles, aún en estos siglos, se atribuía al rol femenino, al rol de género femenino, el espacio privado doméstico. Eso es como contextualiza ahí. ¿A qué nos referimos con el espacio privado doméstico?
la mujer como parte de la mantención o la preservación del hogar. Y el varón, y se le atribuía fuertes roles, digamos, el rol del varón al espacio público, a los trabajos laborales, productivos y la mimetización en la política. Entonces, es en esa contradicción, porque, digamos, seguimos viviendo en esa contradicción de alguna manera, y a las cifras me remito, es que se funda la historia de la democracia representativa, ¿no? Entonces, yo diría que es una contradicción fundamental. Y habla de un libro que, bueno, si gustan lo pueden descargar, me parece súper interesante, lo he leído en 20, 30 páginas apenas, que es de Carol Pittman, El contrato sexual. El contrato sexual toma la idea del contrato social, que es básicamente el contrato social, es ese artífice teórico en el que la sociedad se desarrolla. Es decir, que la sociedad en su conjunto le da la credencial a un grupo representativo de la sociedad, valga la redundancia de representarnos. Le delegamos el poder a un grupo de representantes que luego van a ocupar cargos en ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces la autora dice en ese sentido, el contrato social entre los ciudadanos también es un contrato sexual. Es muy rico y me llamó mucho la atención este punto. Y tengo que terminar de leer este libro. Se los recomiendo, esta descarga gratuita en Google. El contrato social es también un contrato sexual. Y obviamente hablamos de género, no de sexo estrictamente hablando. En el sentido que el contrato entre varones que se reconocen como iguales en la esfera pública, política, y que a la vez reconocen en estos nuevos sistemas igualitarios que debe prevalecer, es muy curioso, ¿no? O sea, ellos dicen, sí debe prevalecer una segregación de género, pero a la vez asumen que ya las mujeres por 2 siglos fueron, vamos a decir, de segunda categoría. Entonces, donde eran dependientes de sus padres, no tenían autonomía económica ni social, ni tenían capacidad moral de ejercer funciones políticas. Entonces, es en esta contradicción que surge la democracia representativa, entre que hay y existe una segregación de género en estos siglos aún, y entre que sí reconocemos que han sido un género que no ha manejado independencia ni autonomía, ya ha estado muy sujeta a la familia y a la esfera privada, mientras que aceptamos que somos parte los varones de la esfera pública. Entonces no es que nunca existió este machismo propiamente duro y fuerte, es que nació así la democracia representativa, ¿no? Entonces, ¿queda mucho de esto en la actualidad a nivel mundial? Sí, definitivamente sí. Perú, estamos con Colombia, Perú, entre los países que tenemos aún la menor cuota de género, a diferencia de Bolivia, a diferencia de México. Luego voy a hablar de estas estadísticas, pero nosotros, digamos, ya en pleno siglo, el siglo actual que vamos, todavía vivimos, vamos a decir, en este concepto del siglo XIX, en la que los varones tenían acceso al espacio público y político y las mujeres a la... Y bueno, claro, porque la consecuencia es de que a mayor cantidad de la cuota de género en los países, y más adelante lo voy a comprobar con ustedes, es que sí ha existido mayor cantidad de representantes femeninos, de mujeres en los poderes del Estado. O sea, sí existe una relación, ¿no? Entonces, era necesario encontrar, vamos a decir, esta explicación que todavía queda y está presente en el imaginario, en las prácticas políticas. La exclusión todavía la podemos encontrar. Y retomaba la historia a raíz de esta ponencia de Stéphanie Rousseau, ¿no? En la que, bueno, todavía hay una exclusión y hay una contradicción fundamental entre la igualdad formal y la segregación de género. Repito, este libro se llama El contrato sexual,
que, bueno, tiene como referente teórico al contrato social y es de Carol Pittman. Me parece importante para entender por qué, digamos, es aún menor la participación de la mujer en el campo político, no solo en el Perú, a nivel mundial aún sigue siendo menor. Ya entrando al caso peruano, porque lo que he empezado, para los que recién se conectan, bienvenidos, empecé hablando de algunas brechas de desigualdad que sí tienen incidencia en por qué la mujer en el Perú no participa de igual, digamos, hablando en cifras, en igual cantidad que el hombre, más allá de que la ley de cuota exista. Entonces decía yo que algunas barreras de desigualdad que tenían que ver con la educación, con el derecho de procreación, que tenían que ver con la trata de personas, de mujeres, y hablé con estadísticas, tenían que ver con la violencia familiar, con el feminicidio y etcétera, eran, digamos, situaciones primordiales a superar para luego pensar en activismo o vida política, que obviamente afectan también al hombre, pero en menor cantidad. Es allí que ese 51% de mujeres a nivel nacional respecto al 49%, prácticamente una igualdad, sí tiene una desventaja una vez que quieres acceder a la vida política, porque, repito, el campo no está parejo. No por los números que te proporciona el Estado para ingresar al Congreso, por ejemplo, no por la cuota de género, sino porque no es prioridad respecto a que se tiene que superar primero ciertas brechas de desigualdad, incluso en el campo laboral, para luego optar o pensar en una vida política. He allí, digamos, una desventaja adicional que muy pocos varones se cuestionan, porque hay que ponerse en la piel y el pellejo y vivir las brechas de desigualdad que están, y esto no tiene nada que ver con feminismo ni nada de esto. Entonces, entrando ya al caso peruano, los derechos políticos de las mujeres se han otorgado en 1955, pero para mujeres letradas que tenían que leer y escribir. El Perú es uno de los últimos países de Latinoamérica donde se otorga, vamos a decir, estos derechos políticos, porque después del Perú todavía sigue Nicaragua y Paraguay. Recién en el 77, en el Perú se otorgó el derecho al voto universal, ¿no? O sea, el voto universal ya estaba instalado, pero el Perú lo acoge en el 77. Y esto obviamente favoreció aún más a las mujeres peruanas, y recién en el 79 se puede hablar de una participación como candidata o en la vida política, pero los partidos políticos todavía no acogían a mujeres, pero ya tenían, digamos, el derecho de. Entonces, otro punto de quiebre, bueno, también recordar que el derecho de voto no se otorgó por trabajo de las fuerzas progresistas. Fuerzas progresistas, entendamos en ese entonces, por ejemplo, el partido aprista, ¿no? En el 79 fue otorgado, sí, pero en un contexto de gobierno militar. Los partidos progresistas, como menciono, por ejemplo, el APRA, no es que se abanderaron y se atrincheraron por el voto de las mujeres como lo han promulgado en los últimos, siempre, toda la vida. En realidad, quien hizo esto, quien promovió este derecho, que este derecho universal se instaurara también en el Perú, fue el general Odría. Entonces, esto un poco para tener en cuenta. ¿Y por qué lo hizo Odría? Porque asumía que las mujeres eran más conservadoras, otro cliché, otro preconcepto retrógrado, hoy diríamos, ¿no? Porque Odría decía, bueno, como las mujeres son más conservadoras, bueno, votarán por mí. Entonces, de alguna forma sí se atrincheró por el voto de las mujeres, pero no pues por una causa altruista, sino por una conveniencia política. Y bueno, otro punto de quiebre vamos a decir, de las peruanas, o el acceso de las peruanas, las mujeres, en la vida política se da con Fujimori. Y esto no tiene nada que ver, digamos, ¿cómo decirlo? No tiene que ver con
asignarle algún atributo a Fujimori, ni mucho menos, pero sí hay que reconocer que él desarrolló una estrategia de incluir un número mayor de mujeres en movimientos de las listas, y también él incluyó diversas mujeres en puestos claves en gestión pública y en su propio partido. Ustedes recordarán que de allí nacen los rostros emblemáticos del fujimorismo de los 90. Son los primeros rostros, sí, que nos han decepcionado, que nos han representado mal y etcétera, pero de allí surgen los primeros rostros en la política peruana en lo que respecta al Parlamento. Y creo que como base hemos tenido una mala escuela, es decir, hemos tenido un mal inicio, ¿no?, de candidatas mujeres en la política, que dicho sea de paso, no han dado la talla, y luego vamos a ver también las razones. Entonces, creo que se fue la señal un segundo. Se adopta la cuota de género en las elecciones municipales del 97 y recién en el 2000 a nivel nacional. Y ahí es que se establece un porcentaje menor. En aquel momento contábamos con el 25% de la cuota de género. A la fecha, les recuerdo, es el 30%. Y según la modificación de la ley, a partir del 2021 pasamos al 40% y así sucesivamente van incremento. Pero seguimos siendo uno de los últimos países en tener el menor porcentaje de cuota de género. Estamos a la par con Colombia, por ejemplo, a la par de mal, por así llamarlo, ¿no? Entonces, luego voy a explicar con algunos ejemplos y comparaciones con otros países por qué las cuotas sí han tenido, o sea, mayor cuota, sí han tenido un impacto positivo, voy a decir, en la participación femenina. Disculpen mi pelo. Entonces, ¿de qué problema estamos hablando? ¿Por qué hay un nivel desigual de participación y representación de las mujeres? Sí vemos que efectivamente sigue habiendo brecha de género importante en todos los campos de la vida social, salud, economía. Yo, para los que recién se conectan al inicio, hablé de unas 5 o 6 brechas de género, que no es que impedían que el porcentaje sea igual respecto a la participación de la mujer en la política, pero sí te restan posibilidades en esta carrera hacia la vida política, porque hay barreras de problemática social que las he mencionado al inicio, que de alguna forma sí minimizan tu posibilidad, tu aspiración, tu deseo de participar, más allá de lo que la ley te brinde como espacio político, ¿no? Entonces, pensar pues en el problema de la subrepresentación política de las mujeres tiene que pensarse en las brechas de género en general, ¿no?, las que antes cité. Entonces, acá surge una pregunta importante. Si adoptamos medidas correctivas, muchos dirán, y lo han comentado, creo, cuando hice el anuncio de esta transmisión, si adoptamos algunas medidas correctivas para grupos, vamos a decir, subordinados de mujeres, me dijeron, ¿por qué no se otorga la misma importancia para otros grupos que están subrepresentados en las instituciones, como los indígenas, los grupos de campesinos, jóvenes o mujeres del Ande, ¿no? La respuesta es bien simple. Para empezar, entender que las mujeres no son minoría. Entonces, no somos un grupo minoritario, somos 50-50, según INEI. Lo que somos es, no somos un grupo marginal. Esto hay que tenerlo bien clarito, porque mucho se habla de la minoría de las mujeres, un grupo reducido, un grupo menos privilegiado, y no tiene nada de cierto. Lo que sí es que las brechas de desigualdad nos afectan más, pero no por ello somos un grupo marginal. Lo que somos una minoría política, ¿no?, que no tiene, digamos, no tiene concordancia con una minoría como población, estadísticamente hablando. Entonces somos una minoría política en los 3 poderes del Estado, ¿no? Somos un grupo, pero diría, ¿por qué no se les otorga, digamos, la misma importancia, la misma preocupación en cuotas de género a estos grupos de indígenas, mujeres del Ande o jóvenes? Porque la mujer es un grupo transversal.
Es decir, va más allá de todos estos grupos. Está la mujer representada e incluida la mujer del land, los indígenas, los jóvenes. Entonces no es que la mujer sea un grupo aparte de los indígenas o de las mujeres del Ande o vamos a decir de los jóvenes en general. La mujer, al ser grupo transversal, es parte de todos estos grupos. Entonces es un poco absurdo hablar de una minoría, ¿no? Y vuelvo a decir que son de alguna forma estereotipos, clichés, ignorancia quizá, ¿no? Entonces la representación política de la mujer, al darle un mayor porcentaje en la vida política, le estás otorgando derecho al indígena, le estás otorgando derecho a la mujer del Ande. Entonces no son subgrupos después del género masculino, sino que es un segundo grupo, y no menos importante, sino diría incluso más grande, estadísticamente hablando, que los hombres. Entonces, ¿por qué no tendrían un 50-50? He allí el tema. Entonces, la pregunta que también alguien hizo en este post era, ¿en qué cambia o en qué cambiaría si de acá 5 años tenemos 60 congresistas mujeres y el resto hombres? Vamos a decir un 50-50. En realidad eso no lo sabemos. Pues tendríamos que tener, para que este cambio sustancial o que se abogue por los derechos de las mujeres, tendríamos que tener entre todas estas mujeres una agenda sustantiva, vale decir, y ver que el contenido, que lo que hace esta representante de los 60, vamos a decir, ideas, programas, y que no tenga una agenda particular de su partido político, de su tienda política, tengan que ver pues con un porcentaje que intenta cambiar las brechas de género, que intenta representar a la mujer del Ande, a la mujer indígena, a la mujer con menos privilegios, a la mujer que tiene mayores problemas y brechas de desigualdad del Perú. Es decir, no asegura que porque de acá a 10 años tengamos un 50 y 50 de representación parlamentaria, y exactamente igual hombres y mujeres, vamos a tener un mejor Congreso o vamos a luchar mejor por los derechos de la mujer. Es decir, ¿por qué? Porque una cosa es cantidad y otra cosa es tener poder dentro de tu partido político. Eso también es un tema muy importante, porque puedes equiparar el número, pero hay que ver si equiparamos sustancialmente la incidencia, el liderazgo, ¿no? Que es otro tema. Entonces tenemos que además evitar, pienso, para lograr ese posicionamiento a título personal de la mujer dentro de la política, sea como candidata presidencial, sea como parlamentaria, sea como aspirante a un gobierno regional, sea como alcaldesa, sea como regidora, sea como líder de un vaso de leche. Tenemos, pienso, y este es vamos a decir un mea culpa o una observación del propio género, tenemos que evitar ese discurso de asociar la belleza o asociar que mujer luchona, o porque es mujer es guerrera, o porque esa mujer es mejor, o porque es mujer no es corrupta, o porque es mujer es más sensible. Tenemos que eliminar ese discurso victimista y patético que hace definitivamente que en muchos grupos políticos no sea tomada en serio y más bien se la asocie con usar este discurso narrativo como un privilegio. Yo he visto, por ejemplo, en la última contienda electoral, estuve yo analizando la participación política de candidatas al Congreso, y los eslogans o, vamos a decir, máxima publicitaria que tenían en las redes sociales, que es lo que yo podía ver, ¿no? Bueno, lo único a lo que yo tenía acceso a nivel nacional, no estando pues yo en todas las regiones, ¿no? Y tenía que ver mucho como que por ser mujer voy a luchar por tus derechos. Incluso había una candidata de Magdalena hace algunos años que asociaba la belleza
Decía que como soy mujer voy a dejar el distrito de Magdalena más lindo. Y no tiene, digamos, no tiene sentido. Tenemos que dejar de victimizarnos o usar ciertos clichés para destacar. Y yo creo que a eso se refieren algunos hombres cuando dicen que hay que llegar por méritos. En realidad no se trata de llegar por méritos, sino que tú entras porque entras a ese varón. Pero la mujer tiene que primero superar las brechas de desigualdad que antes mencioné. Y para los que no han escuchado ese punto que me parece clave, sería bueno repasarlo y después recién tomar conciencia y decir, bueno, ¿por qué hay menor cantidad de mujeres en el Parlamento, por ejemplo? Otro problema que aún persiste y que muy poca gente lo ha tocado es el tema del acoso político. Sí, muchos dirán, pero no hay acoso político, o sea, no tiene nada que ver. Y en realidad se hicieron investigaciones, mismo Transparencia y la Red Nacional de Mujeres y Autoridades del Perú trató este tema en años pasados. Actualmente no sé cómo esté ese proyecto, creo que no podemos ni terminar la reforma política, menos vamos a tratar ese tema. Pero ¿de qué habla el acoso político? Habla de hechos referidos a acciones, vamos a decir que van en contra de la libertad de las mujeres al ejercer ya una función pública política en alguna institución pública política, valga la redundancia. Entonces, existe un proyecto de ley al respecto, habría que ver el status quo del mismo, pero tipificaba diversos tipos de acoso político. Por ejemplo, tenían que ver con amenazas, insultos, obstrucción de funciones, violencia física y sexual. Es así, por ejemplo, que en Bolivia, el primer país de Latinoamérica, el país que tiene mayor porcentaje de cuota de género, tiene el 50%, adoptó esta ley. ¿Por qué? Para sancionar acoso político. Y la cuota de género también tiene que ver con el acoso político, si es que algunos de ustedes no recuerdan o no están al tanto. Recordarán ustedes que ha habido 2 mujeres autoridades asesinadas. Y es por ello que Bolivia hace y legisla al respecto de sanciones drásticas en el tema de acoso político, y es en esa coyuntura que también otorga el 50% de cuota de género. Entonces es importante tomar conciencia de eso y preguntarse además, ¿tenemos que llegar a ese punto? Pero existen diversas y una cantidad significativa de denuncias por acoso político. Sería bueno que los medios de comunicación, digamos, hagan un repaso en cómo está este proyecto, si se convirtió en ley, si hay alguna modificatoria, si se quedó estancado respecto a, porque definitivamente eso sí incide en que muchas mujeres desistan de volver a ejercer un cargo político o simplemente no participen en. Entonces, vuelvo y repito, y lo he repetido ya varias veces en esta transmisión, no se trata de que la cuota de género está allí y 30% mínimo. Se trata de cómo es que la mujer sin mayor problema quiere cubrir ese porcentaje. Y además, por si acaso, recordar que es un 30% como mínimo. Y los partidos políticos se someten a lo mínimo. Es decir, si ellos quisieran, podrían hacer un 50-50. No es que sea como 30% máximo o 40% máximo al 2021, ¿no? Ya ahora entrando al tema de paridad y alternancia, y lo que he hecho para los que recién se conectan, es hablar de algunas brechas de desigualdad que reducen, minimizan o, digamos, impactan en por qué la mujer no participa en política en el Perú. Hablé de estadísticas puntuales en 6 o 7 brechas sociales. Pasé a la parte histórica de cómo es que la mujer, se logra el voto de la mujer en el Perú, y se logra en el 79 la participación política, más que por los partidos demócratas de ese entonces o los partidos como el APRA, que decían luchar por los derechos en general de los ciudadanos. Se atrinchera por la participación femenina odría, por pensar que las mujeres son, más conservadoras y van a votar por él. Después pasamos al tema de Fujimori, como a pesar, de que podemos estar en contra de Fujimori, la mayoría de nosotros, sí él empezó con estrategias para que las listas acojan
a más mujeres, y su propio partido acogió a muchas mujeres y en el poder puso a muchas mujeres en cargos importantísimos. Blanca Nelida Colán, recuerden ustedes, en cargos importantísimos en el espectro público, de la gestión pública, ¿no? Y recién en el 2000 es que tenemos una cuota de género a nivel nacional del 25%, a la fecha tenemos el 30%, y a partir del 2021 10% más de participación. Entonces, bajo ese contexto, voy a pasar a hablar de la paridad y alternancia. Entendemos por paridad, básicamente no voy a hacer, digamos, un curso de este tema porque no es ni mi especialidad y asumo que ustedes ya lo saben, pero la paridad es que el 50% de las listas de candidatos sean hombres y el 50% sean mujeres. Pero además no hablamos solo de paridad en este nuevo ajuste a la ley orgánica de elecciones, ¿no? Sino hablamos de alternancia, sino que estos hombres y mujeres de 50-50 estén ordenados bajo la secuencia hombre-mujer, hombre-mujer. Entonces allí es que podemos tener, digamos, una mayor posibilidad de participación o de acceso, vamos a hablarlo puntualmente, a curules parlamentarias por parte del género femenino. Lamentablemente la cuota del 30%, que ya pasa a ser prácticamente la antigua ley, no servía al interés nacional de propiciar una mayor participación de las mujeres en la política. La que tuvo que ser cambiada por la que he mencionado, paridad y alternancia, y va al 40% al 2021. Este 30% ha participado en los partidos como un límite, lo decía, ¿no? O sea, es decir, por cumplir la ley, los partidos políticos, sabiendo que tenían que llegar a la cuota del 30% del género femenino, es que lo hacían, porque si no, no podían postular, no podían inscribirse siquiera, no pueden. Pero no impide o no les impide aún hacerlo a un 50-50. Entonces, digamos, solo han cumplido el protocolo y la ley, ¿no? O sea, la realidad fue concebida como un mínimo, pero que debería ir creciendo por propia voluntad de las tiendas políticas, y no ha sucedido así. Además de la extendida práctica de colocar pues siempre a las candidatas en los tercios inferiores de las listas, y eso ya va a un tema de elecciones internas, ¿no? Entonces no es tan fácil como decir que la cancha está equiparada con porcentajes de acción de Estado a un 40-40, ¿no? Hay otro punto, en las supervisiones a cargo de la Defensoría del Pueblo, acá tengo algunos datos, vemos que los partidos políticos ubican a las mujeres en posiciones poco favorables, lo cual origina menores posibilidades de que accedan a los cargos a los que postulan. O sea, esto es 2 más 2. Si me pones en una posición del número 40 y entonces los 5 primeros son hombres, pues mis posibilidades de llegar son menores, ¿no? Entonces, hasta este punto la desigualdad de género en el ámbito político aún persiste, y esto sigue ocurriendo y ha seguido ocurriendo en las últimas elecciones. Es por eso que tenemos solo el 27% de representación femenina en el Parlamento en este nuevo Congreso. Hablo de este Congreso transitorio que empieza en marzo. Entonces, las cuotas sí son establecidas, pero digamos no son respetadas, entrecomillado, porque se sitúan al límite de la ley, pero el límite no significa una convicción de crecimiento por cuenta propia, ya hablando de los partidos políticos sí. Otro problema, ya que yo lo he detectado de modo particular, es el sistema de los partidos políticos. Vamos a decir, yo no participo en ningún partido político, no soy, ¿cómo le llaman? Inscrita, bueno, no tengo inscripción yo, militancia en ningún partido político, pero tengo claro análisis de que existe una débil democracia interna. Y los factores de esta débil democracia son múltiples, históricos, que tienen que ver incluso con el liderazgo corrupto, valga la redundancia, de sus propios líderes, hasta lo que hemos evaluado
en los últimos comicios, que algunos no se han descentralizado, muchos se han enquistado en la capital, muchos no renuevan sus cuadros. Bueno, una serie de situaciones que no voy a analizar hoy día, porque además ya las analicé en una transmisión pasada. Pero sí es una débil democracia interna donde se decide quién va a ser candidato o candidata, pero más guiado por grupos de poder. Y esto lo sé porque yo he trabajado con mujeres y hombres que tienen que ver en la política, en alguna asesoría de campaña. Bueno, mi tema más es comunicación gubernamental. Solo para hacer un paréntesis, me gusta más trabajar la comunicación ya del funcionario en el poder que en la parte electoral, que no es mucho mi tema, me parece un poco parasitario, pero esa es otra situación. Entonces, esta democracia interna, digamos, donde se decide quién va a ser el candidato o los candidatos o las candidatas, decía yo que está más basado, guiado en grupos de poder, dinero, porque todavía no está claramente establecido el tema de financiamiento. Entonces, no necesariamente el mejor candidato o la mejor candidata o los mejores miembros del partido tienen las mejores opciones, sino quién tiene los recursos y quién está más años y quién tiene un mayor padrinazgo dentro de los partidos políticos. Entonces, es así como funciona la elección interna también. Sí, obviamente hay reglas, hay normas que el mismo Jurado Nacional de Elecciones exige dentro de las elecciones internas, pero a muchas les puede sacar la vuelta, ¿no? Digamos, la disciplina de los partidos políticos es muy variada. Cada cual tiene una particularidad. Obviamente hay mecanismos donde se vota según la consigna del propio partido. O sea, la consigna del Frente Amplio no es la misma consigna de Acción Popular. Tienen sus propios parámetros, digamos, sus propias formas de evaluación, sus propias formas de elección. En algunos casos hay más libertad para la votación. Digamos que esta consigna dura y recia se puede manipular un tanto porque te dan mayor libertad para elegir. Pero en otros la elección es más cerrada y más parametrada. Entonces, también hay otro tema que algunos académicos tocan y hablan del análisis de la masa crítica. ¿A qué se refiere la masa crítica? Dice la teoría, vamos a decir, el concepto de masa crítica de los investigadores o de la reserva intelectual que habla sobre temas afines a los que tocamos, que la mujer tiene que ser, las mujeres tienen que pertenecer, tienen que integrar un grupo numeroso que imponga liderazgo. Es decir, que tendrían que ser un porcentaje igualitario fuerte en el Congreso y no pues 36 o 35 o no ser el 25% como en el anterior Congreso y el 27% Congreso como en este Congreso, ¿no? La masa crítica habla de que al ser un grupo minoritario no permite generar liderazgo, no permite generar una diferencia. Y recién en la literatura la masa crítica de la representación femenina con poder en grupos, con poder en instituciones políticas, los tres poderes del Estado, se podría medir, se podría tratar, podría impactar a partir del 30%. Nosotros, desde que se empezó la cuota de género en el 2000 a nivel nacional, en el 97 a nivel municipal, nunca hemos llegado siquiera al 30%. Lo máximo me parece que fue el Parlamento pasado, el 27%. Acá tengo unos datos más abajo. Actualmente estamos en el 25%. Entonces podríamos hablar de una masa crítica líder fuerte, con poder político dentro de sus tiendas políticas a partir del 30% de representación, ¿no? Entonces, por otro lado, y acá hablo de algunas estadísticas, las estadísticas tampoco muestran una realidad favorable para las mujeres involucradas en la política peruana. En el balance del cumplimiento de la cuota de género que realizó, y acá estoy leyendo literal lo que dice, la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo,
Se encontró que las candidatas suelen ser ubicadas en los tercios inferiores de las listas electorales, lo que limita sus posibilidades reales de elección. Esto fue detectado en 21 de 26 distritos electorales en el 2016. La misma situación se encontró en el 44% de las postulaciones a regidoras en el ámbito provincial del mismo 2018 y en el 40% a escala distrital de las regionales y municipales. Y otro dato, de acuerdo con la OMPE, este es un dato de la OMPE, no tenemos ninguna gobernadora regional en el país. Recordarán que en el anterior bloque, vamos a decir, de gobernadores regionales, porque bueno, desde el anterior son llamados gobernadores, anteriormente eran presidentes regionales. La única gobernadora, y todos recordarán, fue Yamila Osorio, Arequipa, ¿no? En ese entonces habían vicegobernadoras, pero obviamente no las conocemos, no pintaban en el espectro mediático, ¿no? Y bueno, no tenemos ninguna gobernadora actualmente en el país, ¿no? Y bueno, de los 130 congresistas, como dije, 36 son de en el Congreso pasado, solamente 36, lo que equivale al 25% del total. Y además 10 regiones no tenían representación de mujeres congresistas, ¿no? Solo tenemos en la actualidad, además, 7 alcaldesas provinciales en un universo de 196. Entonces, que alguien no me diga que la cancha es igual para todos. Quizá en porcentaje, pero ni en porcentaje, porque una vez que los partidos políticos cumplen con ese 30%, el 70% le corresponde al hombre. Cuando el 30% es el mínimo, la realidad es que deberíamos llegar a un 50-50. Pero no por eso digo y repito, sería un mejor Congreso. Simplemente podríamos recién hablar de igualdad. Igualdad en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, además, sigo con algunos datos. Solo 86 alcaldesas distritales de 1.666. Voy a leer luego las preguntas. Ninguna gobernadora regional. Y tan solo 33 conformarán el nuevo parlamento, es decir, el 25%. Vamos en retroceso. En el anterior Congreso teníamos 36 mujeres. En este Congreso tenemos 33. Entonces hemos pasado de un 27.7, para ser exactos, hemos pasado a un 25% de representación femenina parlamentaria. De tener una gobernadora regional, hemos pasado a 0, ¿no? Entonces, digamos, es por eso que habían algunas noticias, investigaciones de por qué hemos retrocedido, por qué la mujer no participa en... bueno, es porque no le gusta el fútbol, no le gusta la política, bueno, que vaya a la cocina, pues. Si realmente así piensan muchos hombres, me dirán, no, ¿en qué época vives? En una época en que yo sí participo en tertulias políticas hasta la 1, 2, 3 de la mañana, y donde aún yo, siendo, digamos, osada para ese tema, o teniendo un poco de mayor conocimiento, sí siento el machismo. Sí siento que no es lo mismo que seamos 2 de 15 hombres, ¿no? Entonces hay una desventaja. ¿Cuál ha sido la participación femenina en los últimos años? Ya lo acabo de decir, ¿no? Otro tema, por ejemplo, en los ministerios. Para el año 2017, las mujeres tenían un 31% de participación en la toma de decisiones. Habían 6 ministras mujeres y solo... el puesto más alto, el que se dio, fue Mecha Arauz a la presidencia del Consejo de Ministros ese año. Si bien es cierto, juramentó como primera presidenta de la República del año pasado, yo realmente no sé ustedes, pero yo no lo veo dentro del marco de la legalidad. Entonces no podría contarlo ni ponerlo en los libros de historia como la primera mujer presidenta del Perú, o sea, no, en absoluto. Entonces, la participación femenina en el Congreso no ha superado el 30% en los últimos 3 periodos. En el periodo de 2006 a 2011 tuvimos el máximo porcentaje de participación femenina, 29.2, o sea, no llegamos a la masa crítica que hablé hace un momento del 30. En el periodo anterior, 2011 al 2016, 21.5.
el 2016 al 2021 27.7. Al 2021 entre comillas, porque ya saben que este Congreso se cortó, se fragmentó y hubo la disolución legal del Congreso el año pasado, y este sería el último periodo en el que estamos en un 25. Entonces, de 29.2 hemos pasado a 21.5 y de ahí hemos emergido al 27.7 y otra vez hemos decaído al 25%. Se supone que al 2021, que ya no es obligación de los partidos políticos el 30%, sino es obligación el 40%, se supone que por lo menos tendríamos que esta vez rebasar el 30% y llegar a un 30-35% de participación. O sea, no vamos a esperar ni piensen que vamos a llegar al 40-50. Para eso creo que nos falta unos 20 años, 30, quizá ya no estemos vivos. Pero el ascenso, desde el 2000 que se instauró esta famosa cuota de género, que para muchos es demagogia, yo no creo que sea demagogia, porque si sin eso no, o sea, no es demagogia, y lo vamos a ver ahora, por qué otros países que le han puesto 50% a la cuota de género sí han logrado tener a mayor participación de mujeres en el Congreso. Entonces no es ninguna demagogia. Que nosotros le hemos puesto 30 y estemos entre los 3 últimos países de Latinoamérica es otro tema, pero no es demagogia. Entonces, ¿cuál es el argumento de los detractores? Básicamente de los detractores, que por qué la cuota, que esto, que lo otro. El argumento es de esta reforma que es, digamos, de nunca acabar. Es que no hay suficientes mujeres interesadas en participar en política. Les pregunto a ustedes, participen por favor. ¿Realmente ustedes creen que no hay suficientes mujeres interesadas en participación política? La respuesta les voy a decir, de mi punto de vista, falso. ¿Por qué? Y vamos a cifras. Siempre hay que hablar con hombres y mujeres con estadísticas, con fundamento. Según el registro de organizaciones políticas, ROP, del Jurado Nacional de Elecciones, al 2018, el 48% de las personas afiliadas a una organización política son mujeres, cerca de la mitad, pero solo el 29% ocupa cargos dirigenciales. Entonces la pregunta es, ¿el problema está en la cuota de género establecida como acción política del Estado o el problema está dentro de los partidos políticos? Buena pregunta y sería un tema para analizarlo en un próximo debate. Entonces, yo creo que está en el liderazgo interno, en temas de la masa crítica, el grupo representativo, los grupos de poder, dinero, vamos a decir, en las cuotas establecidas y respetadas, entre comillas, dentro de los partidos políticos, en la débil democracia interna, está en los tercios inferiores en las listas, y es decir, está en en la barrera previa antes de lograr tu curul, tu número y lograr posicionarte en el Parlamento. Entonces no se trata de que tienes acceso porque ya se te dio el 30%, bueno, ya tú si no participas es porque no te gusta la política, no te gusta el fútbol y bueno, te gusta la comodidad o el confort de no hacer activismo político. O sea, no es tan simple como eso, porque para los que recién se conectan, yo había hablado de las brechas de desigualdad que de alguna manera impide, entre comillas digo impiden, pero sí impactan en asumir o pensar en participación en la vida política. Primero tenemos que superar otras barreras que tienen que ver con desde la educación, desde el mismo patriarcado, desde los accesos al trabajo, desde la brecha salarial, desde el feminicidio, desde la trata de personas, desde la violencia doméstica, desde los abortos, desde el embarazo juvenil. He dado estadísticas de todo esto, de por qué. Primero solucionar como mujeres estos aspectos y después yo creo que la mujer va pensando en participar en la vida política. Entonces no es tan simple como decir, bueno, estás permitida, quien quiera puede participar. Y por último, también está el tema del financiamiento. O sea, si no tienes plata, por más erudita y por más genia que seas, bueno, ¿cómo vas a participar si dentro de los partidos políticos esto está indefinido, esto está enrarecido? Y entonces si no tienes padrino, no tienes grupos de poder dentro de, o sea, ¿con qué vas a participar? Así es la situación, esa es la realidad, amigos. Entonces,
no es tan fácil como atacar y decir, bueno, yo no, si no participas porque no te da la gana, ¿no? Acá algunos, ya lo mencioné, los datos bueno, al 2021, ¿qué nos espera? El sistema de cuotas en el Perú se adoptó en el 97 a nivel municipal, dije, y en el 2000 a nivel nacional. En ese momento, les recuerdo, era del 30%. Actualmente y hasta las últimas elecciones fueron del 30%. En las próximas elecciones generales del 2021, para los que no están enterados, las listas de candidatos al Congreso de la República deben incluir una cuota del 40% de mujeres y 40% de varones, ubicados de manera intercalada, ¿no? Entonces, paridad, 40-40, y alternancia, una mujer y un hombre, o un hombre y una mujer. Entonces, ahí está la paridad de alternancia que tanto reclamábamos y que sí las tienen otros países. Entonces, ¿cuál es el principal cambio para estas elecciones parlamentarias? Básicamente, que se está tomando en cuenta el tema de paridad y alternancia, y que una vez hechas las elecciones internas en los partidos políticos, se saca recién la lista oficial en la que se ordenan por cantidad de votos, es decir, que los candidatos con más votos se posicionarán en los primeros lugares de la lista. Del mismo modo, una vez cubierta la cantidad máxima de candidatos de un mismo sexo, se continuará con el candidato del sexo opuesto que se requiera para cumplir con la cuota mínima. Allí está la alternancia debidamente justificada. ¿Es importante la paridad alternancia? Sí, lo voy a decir, lo dije ya en varios momentos y voy a hacer en las conclusiones un mayor énfasis en este tema. Hablando un poco, ya para terminar este tema, porque en verdad ya tenía que terminar a las 8, pero hablando un poco en comparación con otros países, y solo para que tengan en cuenta por qué es tan importante elevar el tema de la cuota de género, y por qué es tan importante, ya ha sido y ahora estamos en 40. Cuotas de paridad de género en otros países de la región, solo por mencionar. Nosotros estamos en la cola, junto con Colombia y Brasil, que tenemos solo el 30%. Bueno, y hablo del presente, pero a partir del 2021 pasamos a estar igual que Venezuela y Chile, con un 40%. Los países que han logrado cubrir una cuota de género del 50%, vale decir 50 hombres, 50 mujeres, y donde habría, digamos, una mayor militancia y una mayor participación de mujeres en los tres poderes del Estado. Bueno, en el poder representativo del Congreso es México, Ecuador, Bolivia y Argentina. Comentarles únicamente que Argentina fue el primer país del mundo que incorporó una ley de cuotas a su legislación. Lo hizo en el 91, recuerden que nosotros lo hicimos en el 2000. Esta ley establece, obviamente, establecía en su momento el 30%, ya ellos a la fecha tienen el 50%. Entonces, ¿cuál es la meta? Nosotros tenemos que estar a la altura de Argentina, Ecuador, México, Bolivia que tiene el 50%. Expliqué también que tenía que ver con la violencia política y por qué ellos habían optado por el 50%, ¿no? Y no tendríamos nosotros que esperar este tema. Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Panamá, países que ya tienen vamos a decir, criterio de elección y que han convertido a América Latina en la región pionera en cuanto a equidad de género, ¿no? Y digo América Latina porque si hablamos de los países escandinavos, allí estamos hablando incluso en alguno de ellos de una mayor preponderancia femenina. Suiza, Finlandia, Suecia, Noruega, porque acá quería hacer una comparación. Cuando yo hablé de las brechas de desigualdad en el mapa político femenino y todos los problemas por los primeros que primero tenemos que superar para pensar y optar por hacer una vida política, es porque no solo se trata de lograr el 50%, sino que estas brechas de desigualdad también sean superadas. ¿Por qué? En estos países de primer mundo donde funcionan adecuadamente las democracias representativas, también se ha trabajado a la par el tema del machismo. Se ha trabajado a la par el tema de la igualdad y la equidad de género de modo general. Se ha trabajado a la par el tema de la igualdad de derechos en temas de salud, educación.
allí los derechos reproductivos pues son mejor contemplados, así sea un adolescente, llegan hasta 2 hasta 3 años de licencia por maternidad. Entonces, no solo se trata de poner un número en la balanza para que la mujer participe, se trata de que todos esos problemas que atrofian, que detienen el desarrollo de la mujer, sean superados como sociedad. Recién podemos hablar allí de una equidad, de una igualdad, para poder tener igual capacidad y oportunidad que un varón para participar con cabeza fría, con meternos de lleno a la vida política, ¿no? O sea, en realidad la mujer que va a participar en la vida política tiene detrás una familia e hijos, y antes de irse a un debate político tiene que ver cómo deja la cena en casa. Es así, todavía existe ese tema, amigos. Entonces no podemos vendarnos los ojos y decir, bueno, pues, o sea, ustedes son libres, ¿en qué siglo estás? ¿En qué año de la piedra te quedaste? ¿Y por qué tienes esos pensamientos machistas? En realidad es la realidad, es lo que hablo con mujeres políticas, es que muchas han empezado un camino, luego el marido no quiso porque descuidó el hogar. O sea, ¿existen cosas de esa naturaleza en el pleno siglo XXI? Sí existen. Entonces, por ejemplo, a Argentina le dice sí a la paridad, sí a la alternancia, tiene el 38% de mujeres en la Cámara Baja, el 41% en la Cámara Alta. Al respecto, María Inés Tula, doctora en Derecho y especialista en participación política de las mujeres y reformas políticas de Argentina, indicó que las cuotas de género produjeron aumentos relevantes de participación femenina durante este tiempo. Las cuotas de género tuvieron un impacto cuantitativo importante. Se pasó de un 5% de diputadas en el 91 al 39% en el 2017. ¿Por qué? Porque incrementaron la cuota de género entre trabajar otras barreras de desigualdad, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que el primer análisis a realizar respecto a la naturaleza de las cuotas en el sistema electoral, las mismas que constituyen acciones afirmativas por parte del Estado. El artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú dice que el Estado reconoce a todas las personas como iguales en derechos y deberes, prohibiendo así toda forma de discriminación o trato diferenciado injustificadamente. El derecho, las acciones afirmativas, digamos el principio derecho del Estado indica sí, o sea, todos tenemos igualdad de oportunidades, no es que para ti más, para ti menos, hombres y mujeres igual, sí, pero las acciones o la realidad comprende dos aspectos, pues. Una es la igualdad formal y otra es la igualdad sustancial. La formal es que el acceso y el derecho y la ley está. Y la igualdad sustancial es que realmente esto en la práctica no necesariamente se cumple. Entonces, para que haya un sustento sólido, real, y esto se visibilice y las brechas disminuyan, tiene que coexistir por la formalidad, ¿no? La formalidad de incluir, de aumentar cuotas de género, tiene que, digamos, complementarse con esa igualdad sustancial, con lo que se debe, con la realidad sociocultural, socioeconómica del país. Otra conclusión, digo que aunque hoy el porcentaje obligatorio es mayor, la experiencia y las estadísticas permiten demostrar que no ha sido suficiente ese 30% ni ese 25% y aún ni siquiera va a ser suficiente ese 40%. Entonces tenemos que aspirar a un 50% y no esperar un siglo nuevo, ¿no? Pienso que cuando el género suena, pues trae cambios. Entonces es importante que la mujer tenga los mismos derechos, pero que antes de hablar de sus derechos se analice el contexto sociocultural en el que se desarrolla, las brechas que tiene que superar para ocupar cargos públicos, ¿no?, en el país. Entonces se analice a nivel macro de por qué es que la mujer no participa, digamos, de igual a igual. Y bueno, hemos visto que el sistema paritario y alternado que funciona en México, en Bolivia como pionero, en el mismo Panamá,
sí está funcionando porque a mayor cuota, mayor cantidad de mujeres en parlamento. O sea, no estoy hablando una cuestión que no existe, esa es la realidad. Y a mayor cantidad, a mayor cuota, menores participantes de mujeres en el Congreso. Esa es la realidad. Que alguien no lo quiera ver y diga que eso no es importante, bueno. Bueno, hablé del caso México, no lo voy a tocar ya, pero México es otro caso de éxito que introdujo la paridad en la alternancia en las reformas desde el 2014. Antes de la modificación, o sea, porque ahora México tiene el 50-50, ¿no? Antes exigía el 40%, digamos lo que nosotros vamos a hacer en el 2021. El impacto también fue satisfactorio, ¿no? Con ello México ocupa el 4º lugar de países de América Latina con mayor representación femenina. Tiene un 42%, nosotros tenemos un 25%, estamos lejos, eso tienen que entenderlo, conciencia. No tenemos, no estamos en igualdad con los demás países de América Latina. Estamos igual sí que Colombia, que Brasil, ¿no? Donde se han establecido cuotas de género que no funcionan en la práctica. En el caso colombiano, la cuota del 30% solo ha permitido alcanzar índices entre el 18 y el 23. Nosotros hemos oscilado entre el 20 y el 29, que fue lo máximo que llegamos, al 29% de representación femenina. Y peor aún, señores, es el caso de Brasil, el cual con la misma cuota del 30%, la que tenemos, vamos a decir teníamos, porque ya cambió al 2021, no llegaron ni al 15% de cargos femeninos en ninguna de sus 2 cámaras. Entonces, que nadie me diga que a mayor porcentaje es igual y es demagogia. O sea, estoy diciendo con estadísticas que a mayor porcentaje de cuota de género femenino, mayor participación de la mujer. Obviamente hay que trabajar otros aspectos sociopolíticos, socioculturales, para que la mujer pueda adentrarse más aún en la vida política. Y también hay que hacer un mea culpa de por qué es que aún teniendo todos los beneficios y no siendo parte de estas brechas, no lo hacemos, ¿no? Pueden ser aspectos ya estereotipos, clichés, aspectos culturales, aspectos de crianza, aspectos que tengan que ver con la formación desde el hogar, etcétera. Entonces, el proyecto pues, de paridad de alternancia es un avance significativo para el reconocimiento de las mujeres y el aumento de sus posibilidades a postular a cargos públicos. Pienso que no basta la democratización del sistema o el acceso de las mujeres a la política, también se requiere analizar el nivel de homogeneidad social, lo que vengo diciendo, la aceptación, la apertura, la perspectiva de género e incluso la estructura misma y la tradición de los partidos políticos de no pues acatar lo mínimo, ¿no? Sino que si les dicen 30 no vayan al 30, o sea, ¿por qué no pensar el 40 o equiparar el 50-50? Entonces es esto, primero hay que tomar autoconciencia de qué se tiene, que vivimos una situación de desigualdad, las mujeres no estamos en las mismas ventajas o con los mismos, el mismo condicionamiento que los hombres. En cuanto a oportunidades, hay dificultad en acceso a oportunidades. Tomar conciencia de que esta es una realidad, le he hablado con estadísticas. Y en este marco de desigualdad es el que primero tenemos que superar para luego pensar en la política y detrás de la política el poder. Y bueno, para eso los primeros aliados en esta lucha son los varones, o sea, son ustedes los que mayormente están en esta transición. Mi público es 84% varón según Facebook y 16% femenino. Entonces yo creo, amigos, que debe ser una pelea, y esto para terminar, una pelea de mujeres y varones, ¿no? Que buscamos democratizar la vida política peruana siendo capaces de luchar en términos de igualdad. Porque al final la política es hacer de nuestro mundo un mundo mejor, así suene romántico, ¿no? En el cual pues todos podemos gozar de los mismos privilegios. Muchísimas gracias por su atención. Empiezo a hablar 1 hora, luego hablo 1 hora y media, pero voy a pasar a leer de todas maneras las preguntas. No creo que ya necesiten respuesta porque tengo relativa certeza que he tocado ya estos temas. Pero voy a pasar a leer algunos de los comentarios acá tocados.
Dice Julio Benítez, pienso que no exigir una cuota de género, que postulen más mujeres y que voten más mujeres por colegas. Bueno, la cuota de género es necesaria y hemos demostrado que a mayor cantidad de cuota de género se han mejorado los índices de representación femenina en el Parlamento. Entonces, yo creo que sin cuota de género esto sería mucho más boicoteado dentro de los partidos políticos, Julio. Entonces, ya hemos hablado también de cuáles son las reglas del juego dentro de los partidos políticos, que no están tirando muy a la mujer. Rolando Pingo dice, la formación en casa debe darle trato por igual a los hijos en cuanto a su alternancia en la sociedad. Es decir, sí, en efecto, tenemos que dejar de criar a princesas de Disney que esperen que llegue vamos a decir, su príncipe azul, que se case de blanco, porque esto genera, le digo con toda convicción, esto genera dependencia económica, esto genera idealización al varón, igualmente el varón esperar que llegue la mujer perfecta, es decir, el ser humano es empático y obviamente tiene sus ideales y una perspectiva de una relación sana en la sociedad, pero esto no necesariamente ocurre. Entonces hay que formar sujetos que piensen que no dependen del otro género para salir adelante. Eso es importantísimo, ¿no? Dice, ¿sabías que mayor cantidad de congresistas fueron fujimoristas y seguían las órdenes de su lideresa? Perfecto. Esto en el 90, como hemos dicho, Fujimori empieza a poner y hace una estrategia para que los partidos políticos pongan en lista a las mujeres. Sí, eso es cierto, y hemos visto que en este gobierno es donde hay mayor incidencia de mujeres en el Parlamento, y no solo en el Parlamento, sino en cargos de alto poder en las instancias públicas. Hemos visto que, sin embargo, estas mujeres, muchas de ellas han incidido en corrupción, en malas juntas, en ser títeres de Fujimori y Montesinos, que hoy día son rostros emblemáticos del fujimorismo. También son rostros emblemáticos del inicio de la mujer en la vida política. No son nuestras mejores representantes, ni por ellas la mujer peruana tiene, vamos a decir, tiene que tener menos brillo hacia el futuro. O sea, no por 10 personas que han obrado mal y que han seguido malos pasos de una lideresa de barro, el resto de mujeres no deban hacer vida política. O sea, es un mal inicio, un mal pasado, pero no es lo que necesariamente va a marcar el futuro. Entonces, eso, Julio, habría que tenerlo muy, muy en cuenta. David Campos, no tengo novia. Bueno, anda a buscar otro lado, hijo. Otro. Creo que ya está 29% las mujeres power, igualdad de oportunidades, sí, definitivamente. Manuel Espinosa dice, dentro de un tema amplio de derechos universales, igualdad y equidad. Y en verdad sí, porque de eso se trata pues la búsqueda de una sociedad equitativa, de que no es que nos regales la oportunidad de participar, sino que nos veas como parte de la sociedad con los mismos derechos y las mismas oportunidades. Es importante y urgente trabajar la igualdad de género para la autonomía plena de la mujer dentro de amplios derechos universales. Sí, es importante trabajar, y como decía el señor Pingo, desde la familia, desde meter en el chip y eliminar esos preconceptos, esos paradigmas, esos mapas mentales de que el hombre es más o el hombre se cría de determinada forma. Una vez esto, pasar a equiparar las reglas del juego en la sociedad, que según las estadísticas que he dado, tiene brechas de desigualdad que los asume en desventaja a la mujer. Dice, persona capacitada, sea hombre o mujer, tiene derecho de ser representante, sin duda alguna.
25% la voz del pueblo es la voz de Dios siempre. Y además el pueblo pone y el pueblo quita. Hemos visto cómo en los últimos años la población situada en las calles ha derrocado y ha vacado presidentes. Si el presidente lo ha tenido que hacer, ha sido por la presión social. Dice Julio Benítez, serías una buena representante, te propongo como alcaldesa. Propone como presidenta de la nación. Gobernadora, sí, ¿por qué no? Bueno, eso sería todo, señores. Creo que... bueno, agradezco a todos los que se han conectado. Ya no, como estoy sin lentes, ya no puedo ver bien. Pero creo que hay una pregunta más por acá. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches.